Jóvenes, tengan ustedes un buen día. Les doy la bienvenida al curso virtual de comprensión lectora. Quien les habla es la profesora Fiorella Britoré y estaré a cargo de este curso. Iniciamos con nuestro tema número 2 de comprensión lectora. Y el tema número 2 es tipos de texto según su contenido, según su estructura. Entonces mencionaremos: existen dos tipos de texto, el texto continuo y el texto discontinuo. Vamos a recordar la clase anterior que trabajamos la definición y los elementos del texto. Entonces, entendemos nosotros como texto al conjunto de oraciones que van a ir unidas mediante los conectores, mediante los nexos, y estos me van a ayudar a que sea coherente, a que sea entendible, a que sea claro, ¿cierto? Entonces, empecemos con nuestro texto continuo. El texto continuo es aquel texto que está compuesto por oraciones, únicamente oraciones. Estas oraciones van a estar organizadas en forma de párrafo. Si ustedes ven a una persona en la imagen, está leyendo puras oraciones, oraciones en párrafo, de forma lineal. Esto es un ejemplo de texto continuo. Los párrafos se suceden uno tras otro y forman un texto. La clasificación de los textos continuos es la siguiente. Si nosotros hablamos de narración, estaremos hablando de texto narrativo. Y el texto narrativo relata hechos. Estos hechos pueden ser ficticios o pueden ser reales. Como por ejemplo, tenemos a las novelas, cuentos, mitos, leyendas, fábulas, crónicas, biografía. Tenemos al texto expositivo o también conocido como texto informativo. Ese texto me brinda una información objetiva, como por ejemplo los textos escolares, las revistas o los periódicos. Tenemos un tercer tipo de texto, que es el texto descriptivo. El texto descriptivo me brinda una información detallada, me menciona cualidades, me menciona, por ejemplo, forma, me menciona colores, me menciona lugares, de una forma muy precisa. ¿Quiénes pueden ser los textos descriptivos? Pueden ser crónicas de viaje, pueden ser biografías, pueden ser la descripción de algún lugar, la descripción de alguna persona, ¿no? El siguiente tipo de texto es el texto argumentativo. Y el texto argumentativo es uno de los textos que tiene como finalidad persuadir al lector, convencer. Va a hacer uso de la tesis, va a hacer uso del argumento, va a hacer uso de la conclusión. La estructura de un texto argumentativo es tesis, argumento y conclusión. ¿Qué significa la tesis? La tesis es la postura del autor. En el texto argumentativo, el autor va a estar a favor o en contra de un tema. Generalmente este tema tiene que ser un tema controversial. Entonces, en la tesis, el autor va a dar a conocer al lector si está a favor o si está en contra del tema. Por ejemplo, se me ocurre a mí el tema de la violencia contra la mujer. Entonces, si yo como escritora, yo como autora de mi texto argumentativo estoy en contra, yo no voy a colocar estoy en contra de la violencia de la mujer. No, yo tengo que colocar esa idea, pero de forma que llame la atención de mi lector y que mi lector desee leer mi texto. En este caso puede ser un ensayo, puede ser una columna de opinión o puede ser un artículo. En ese caso yo podría decir, por ejemplo, debería ser condenable todo acto contra la integridad de la mujer. Entonces, es la misma idea de estar en contra del abuso a la mujer, pero cambié las palabras. Entonces,
mejoré el lenguaje, mejoré las palabras para que mi lector sienta interés en leer ese artículo. Esa es la finalidad del texto argumentativo. Después de utilizar mi tesis, voy a hacer mis argumentos. Los argumentos son las razones del por qué yo voy a estar en contra o por qué voy a estar a favor del tema controversial. Y finalmente, realizo una conclusión en la cual explico de manera resumida todo mi argumento de mi artículo. Seguidamente tenemos al texto instructivo. El texto instructivo tiene como finalidad ayudar a realizar alguna actividad al lector. En este caso podemos tener, por ejemplo, los manuales. Cuando nosotros adquirimos de repente algún artefacto electrónico nuevo, viene un manual de instrucciones. En ese manual de instrucciones ayuda paso a paso a que el lector pueda entender. En este caso, de repente, si es armar, una computadora, si lo compras por piezas, viene con un manual y en este manual el lector tiene la posibilidad de leer. Cada paso viene enumerado, entonces te facilita el entendimiento. También puede ser un texto instructivo las recetas de comida, las recetas de los postres. Viene en orden enumerativo los pasos que se tiene que hacer para poder preparar, en este caso, un plato. Entonces tenemos al texto narrativo, tenemos al texto expositivo o también llamado informativo, tenemos al texto descriptivo, al texto argumentativo y al texto instructivo. Todos ellos son textos que van a estar agrupados por oraciones y las oraciones agrupadas por los párrafos. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver un texto discontinuo. ¿Cuál es la diferencia entre un texto discontinuo? El texto discontinuo, a diferencia del texto continuo, es que su organización es de una manera distinta. El texto discontinuo no solamente se basa en líneas tras líneas, en unión de párrafo, en oraciones, no, sino que añade gráficos, añade imágenes, añade diversos recursos de manera que el lector se envuelva en ese texto y su aprendizaje sea más óptimo. Por ejemplo, tenemos las infografías, tenemos historietas, caricaturas, grafitis, entre otros. No solamente ellos. El texto discontinuo es la unión de oraciones, más no grandes párrafos, sino oraciones y gráficos e imágenes. ¿Para qué? Para que el aprendizaje sea más óptimo, para que sea más entendible. Muchas veces este texto lo podemos usar en casa con los niños, lo podemos usar en el colegio con los muchachos de inicial, con los de primaria, incluso los de secundaria también pueden ser usados. ¿Por qué? Porque generalmente el infante, el niño, cuando ve un texto y es puras oraciones, el infante, el niño, el joven le aburre. Entonces, no quiere leer el texto. Pero ¿qué pasa si ese texto está acompañado de imágenes? Si es que el texto es breve y hay mayor recurso que va a llamar la atención del lector. Entonces, para ello se realizan los textos discontinuos, para que la información, el texto sea breve y conciso, pero se ayude de imágenes, de gráficos, de barras, para que amplíe la información del texto. Tenemos, por ejemplo, también
gráficos, cuadros, tablas, diagramas, formularios, infografía, mapas conceptuales, anuncios publicitarios y reglamentos. Por ejemplo, comencemos. Tenemos una imagen de unas barras estadísticas que están de forma negativa. Y esto es algo con la actualidad. ¿Qué dice? El impacto del coronavirus en la industria tecnológica. Y aparece un porcentaje negativo de cada impacto tecnológico, de cómo va a repercutir. Esto es un texto discontinuo. Hay gráficos y hay oraciones. El siguiente gráfico, el siguiente texto discontinuo, son las señales de tránsito, porque van acompañados de texto y de imagen. Entonces, hacen que sea más entendible el texto, que el mensaje llegue con más afinidad al lector. Tenemos un anuncio publicitario, por ejemplo, dice: yo ya no me esponjo, y aparece ahí un león con la melena súper lacio. ¿Y qué me indica? Si yo uso el champú Sedal, tendré el cabello súper lacio, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de anuncio publicitario. Hay imagen, hay un logo, hay un eslogan, un mensaje. ¿Y cuál es la finalidad del anuncio publicitario? Es convencer a que puedan adquirir el producto. Entonces, el anuncio publicitario y el texto argumentativo tienen la finalidad de convencer, de persuadir al lector. Siguiente ejemplo, tenemos a los mapas conceptuales. Y a los cuadros comparativos, entre otros ejemplos más. Ahora, vayamos a recapitular. El texto es la unión de oraciones que están agrupadas mediante los conectores, mediante los nexos. Esta unión me va a formar párrafos. La unión de párrafos me genera un texto. Cuando solo hablo yo de párrafos, de líneas, estoy hablando de texto continuo. Su nombre lo dice, continuo, o sea, continúa oración tras oración. Mientras que cuando yo hablo de texto discontinuo, hablo de agregar imágenes, agregar gráficos, barras, esquemas a el texto breve que yo pueda poseer. Recapitulando, diríamos, el texto se divide en dos, según el contenido de la información. Se divide en texto continuo y en texto discontinuo. Hablo continuo cuando hay únicamente párrafos y hablo discontinuo cuando agregaron algún gráfico, algún esquema a mi texto. Y obviamente oraciones breves, concisas y precisas. Bueno, muchachos, espero que la clase se haya entendido, espero que hayan podido comprender. En caso hubiese, pueden escribir al correo electrónico o me pueden escribir al correo electrónico, va a estar adjuntado con el video, pero también lo voy a mencionar ahora. Así que cojan un lapicero, por favor, y apunten. Todo en minúscula. S de sapo, SF, B labial o 31 @hotmail.com. Vuelvo a mencionar, sf.bo31 @hotmail.com. Y mi WhatsApp es 940-198-425. Muchachos, cualquier inquietud del tema tratado, me escriben. Yo voy a disipar sus dudas y así vamos a crear un mejor aprendizaje, ¿sí? Estoy dejando una actividad y esa actividad tiene plazo para que ustedes puedan entregarlo hasta el día miércoles
15 de abril. Muchísimas gracias, muchachos, ha sido un placer enorme haber realizado esta clase de manera virtual y espero que ustedes lo hayan podido apreciar. Nos vemos hasta la siguiente clase y por favor recuerden que deben de cuidarse, deben de asearse, ¿sí? Mantengan aseados su persona, mantengan aseadas sus casas, compartan tiempo con la familia, que es lo que más es valioso el día de hoy, y tengan también en cuenta que deben de estudiar, de practicar, de leer. ¿Sí, muchachos? Un buen día con ustedes y nos despedimos. Hasta la siguiente clase virtual. Un abrazo, muchachos.